El siguiente paso es despejar una de esas dos variables y sustituirlo en la función a. Entonces, despejamos, por ejemplo, la h en la ecuación anterior y se sustituye en la función. Entonces, como mi función era 18 menos 2x por h, en vez de poner h, pongo 2 menos x. ¿Qué he conseguido con ello? Pues que ahora mi función ya no depende de dos variables, sino tan solo de una, de la x. Es por eso que aquí abajo, tras además reducir, pongo que ahora mi función área está en función de una única variable, que es la variable x. Ese es el segundo paso. Una vez que hemos hecho ya lo más difícil, que era justamente esto, es cuando empezamos ya a hacer las operaciones. Para hallar, como me piden mínimo, buscamos los mínimos relativos. Para hallar los mínimos relativos ya sabemos lo que hay que hacer. Espero que lo sepáis, por lo menos. Y es que hacemos la derivada. Aquí tenemos la derivada, la igualamos a 0. Se despeja. Nos sale que x es igual a 1, es el punto que es un posible mínimo relativo. Para confirmar que es mínimo relativo, podemos o bien hacer estudio de signos de la derivada primera, o bien hallar la segunda derivada de esta, que sería 4. En la segunda derivada sustituyo en la posición de la x mi candidato a mínimo, que era el 1. Me sigue dando 4, lógicamente, porque es constante. Y como es positiva, ya tengo confirmado que x es igual a 1, es un mínimo relativo. Bueno, pues la medida, por lo tanto, sería, conclusión, que x tiene que valer 1. En consecuencia, la altura de las ventanas, como h era 2 menos x, pues si x vale 1, h será 2 menos 1, también 1 metro. Luego mis ventanitas serán cuadradas, aquí lo pongo, son ventanas cuadradas de 1 por 1. ¿Cuál es el área de la pared restante, es decir, de todo el muro menos las ventanas? Pues sustituyo en la función área x por el valor que me ha salido, que es el 1. Y me sale que son 16 metros cuadrados el área de pared sin ventana. Bueno, en este tipo de ejercicios ya sabéis que hay que tener la precaución de analizar esa x que yo he hallado, que vale 1, ese mínimo relativo también lo es absoluto. ¿De acuerdo? Y entonces, aunque en este caso resulta una obviedad, pero lo voy a comentar por si acaso, eso hay que hacerlo. Entonces, ¿qué puede valer la x? Pues puede valer entre 0 y 2. ¿Por qué? Menos de 0 no, porque es la longitud de la ventana, no puede ser negativa. Y más de 2 no puede valer. ¿Por qué no puede valer más que 2? Pues mirad aquí la fórmula esta en la que teníamos que x más h tiene que valer 2. La suma de la base y de la altura de mis ventanas tiene que valer 2. Luego entonces la base de la ventana no puede valer más de 2. ¿De acuerdo? Luego estará comprendida entre 0 y 2. Y entonces, una vez que tengo el intervalo este, voy a confirmar. Ya os he dicho en algún vídeo anterior que en algunos casos es una obviedad y que no hace falta ni comprobarlo, pero bueno, recuerdo cómo se hace. Confirmar que es mínimo absoluto. ¿Haciendo qué? Viendo cuál sería el área cuando la x vale 0. Para ello sustituyo en la función área la x por 0, me sale 18. Obviamente 18 es más que 16, luego no vale porque estoy buscando el mínimo, el área más pequeña. Y cuando sustituyo el 2, aquí lo tenemos sustituido, nos sale también 18. Luego, 18 es mayor que 16, como me dicen el área menor, pues esos eran los 16 metros cuadrados que se dan cuando x valía 1. Además, si os fijáis que no tiene ningún sentido, o sea, si la x vale 0 o 2, no habría ventana. Porque si la ventana no tiene base ni altura, es 0, pues es 0, no hay hueco. En fin, que sería, lo podríamos haber descartado por absurdo. Aquí os he puesto un dibujito, donde además, fijaos, la función área, como era de segundo grado, era una sencillísima parábola, luego entre 0 y 2, que es el intervalo en el que se mueve el valor de x, ¿vale? El área
toma esa forma. Era bien evidente que el mínimo se daba cuando x valía a 1, en cuyo caso el área de muro eran 16.